Y bueno, esta palabra que voy a compartir me la ha dado el Señor esta semana y me la ha dado a mí, ¿vale? Entonces lo voy a compartir para todos vosotros porque sé que a algunos seguro que les va a poder servir esto. Y el título que le he puesto lo he sacado de un versículo. Un versículo espera que lo diga bien, cuando Gedeón está hablando con el ángel de Jehová y le hace una pregunta. Voy a leeros el versículo. Dice, y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y esta es la frase, ¿y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Este es mi título. ¿Dónde están las maravillas de Dios? Y cuando leí, le digo, vale, pues este va a ser el título. Y nos vamos, bueno, me voy a basar en Marcos 8, del 14 al 21, ¿vale? Voy a leer el 14 y el 15 y dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan con ellos en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y yo cuando lo leí no lo entendía. Y voy a explicar un poco lo de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿vale? La levadura de los fariseos, pues, es cómo vivían los fariseos. Los fariseos eran un sistema totalmente religioso, donde Dios no tenía absolutamente nada que ver con ellos, aunque ellos dijeran que sí, no tenía nada que ver. Y este fariseísmo sería poner argumentos humanos, es decir, del hombre, para satisfacer la apariencia, para satisfacer el reconocimiento público. Esto es lo que hacían los fariseos, ¿vale? Y aquí vemos que Jesús le dijo, cuídate de la levadura de los fariseos. Luego hablaremos de la levadura. Ahora vamos a centrarnos en esto. Y luego le dice, y yo he buscado qué es lo que dice el Señor sobre esto, ¿no? Y en Mateo 6, del 1 al 2, mirad qué dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosnas, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego en el 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto está respaldado por la palabra, cómo viven y qué es lo que opina Dios para nosotros. Y ahora vamos a hablar de la levadura de Herodes. Herodes. ¿Quién era este señor? Pues este señor era un político y mundano. No tenía nada que ver con Dios, absolutamente nada con Dios. Todo lo que hacía era para que él se sintiera súper especial, todo lo que hacía. Herodes vio que él iba a ser más famoso si mataba a Juan. ¿Y qué hizo? Le cortó la cabeza. Solo por el reconocimiento. Herodes respetaba y sabía quién era Jesús, sabía la vida de Jesús. Y como el pueblo decía, Herodes, mátalo, lo mató, lo crucificó. Es decir, que Herodes solo se movía por satisfacer su ego, por satisfacer lo que él era. Y ahora yo os digo, tanto la religión, que eran los fariseos, como la política y el mundo, que era Herodes, no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Y a veces esos sistemas entran en nosotros y hacemos que nuestra vida aparentemente sí, pero no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Si avanzamos en Marcos 8, hemos leído el 14 y el 15, pues ahora vamos a leer del 16 al 21. Y mirad qué dice. Y los discípulos discutían entre ellos diciendo, nos dice todo esto porque no hemos traído pan. Y entendiéndolo Jesús les dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús les está diciendo, oye, que guardaros de la hipocresía, del mundo, de la política, olvidaros de todo eso. Y a ellos se les ocurre decir, no, esto lo dice porque nos hemos olvidado el pan allí en tierra, porque iban en una barca. ¿De verdad? Yo decía, ¿de verdad? Le está hablando el Señor cosas súper importantes y ellos van y dicen, eso es que no hemos traído el pan. Nuestra mente humana jamás de los jamases va a poder entender la voz de Dios, va a poder entender que lo que está pasando es porque Dios lo permite. Jamás. El ser humano siempre va a mirar pues, la situación, al hombre, lo que nos rodea, siempre. Ese es el ser humano en sí, así es. El primer milagro dice que había menos panes, más personas y recogen más cestas. Y el segundo milagro hay menos personas, muchos más panes, pero sobran menos cestas. Y visiblemente, humanamente diríamos, pues es que el poder de Dios se ha ido. Ya no es tan visible, ya no es tan poderoso. Luego vamos a hablar de esto. Y esto en verdad también nos puede pasar a nosotros, ¿no? De decir, por no meter a nadie, meto a la Virgi, que es de mi edad. Virgi tiene mi edad, más o menos nos gustan las mismas cosas, yo qué sé, hemos ido al mismo colegio, hemos tenido más o menos, nos hemos criado igual, ¿y por qué a ella Dios la bendice y a mí no? Esto nos puede pasar a nosotros. ¿Qué le pasaba a los discípulos? ¿Qué estaba pasando con ellos? Porque no era normal. Ellos conocían a Jesús, ellos estuvieron delante. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, y vienen estos hombres y dicen, es que no hemos olvidado el pan allí. Hijo, ¿tú no estabas con Jesús? Y esto nos puede pasar a nosotros también. El pueblo ya había sido contaminado de los fariseos, de Herodes, y esos pensamientos ya habían entrado en ellos. Pero claro, es que los discípulos no eran angelitos voladores, ellos estaban en el mundo. Y los discípulos también habían sido contaminados de toda esa ley, de toda esa religión. Ellos también habían sido contaminados. Y era porque los ojos de los discípulos no estaban puestos en Jesús. Estaban puestos en el pan, en la barca, no estaba puesto en Jesús. ¿Qué es la levadura? La levadura se utiliza para hacer pan, para hacer bizcocho, ¿verdad? Y yo hasta ahora no he sabido lo que era la levadura. Yo sabía que le echas los polvitos, sube la masa y ya está. Pues la levadura es un hongo. Yo no lo sabía, mejor dirás, pues esta que no lo sabe, pues yo no lo sabía. Es un hongo que cuando se mezcla con la harina se descompone y hace que suba. Contamina esa masa y crece. Eso es lo que es la levadura, ¿vale? Y cuando nosotros decimos, es que no hay milagros. Señor, si tú existes, yo conozco a una persona que se ha apartado del Señor y el motivo por el cual lo ha hecho es porque yo pedí al Señor que las cosas cambiaran, pues era que no existe porque nunca cambió. El ser humano constantemente está buscando milagros, está buscando señales, está buscando poder de Dios y nos cansamos porque no aparece. Pero no buscamos el trasfondo de por qué no hay milagros, de por qué Dios no se mueve. No buscamos el trasfondo. Y yo voy a daros 3 ejemplos que están en la Biblia de esto que yo estoy diciendo. El primero es Pedro, está en Mateo 16, ¿vale? Que es cuando Jesús anuncia que va a morir, anuncia su muerte. Y aparece Pedro y le dice, bueno, a ver, Señor, vamos a ver, tú eres Dios, tú tienes poder. Pues bueno, mira, haz esto, haz lo otro. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Este es uno de los ejemplos. Pedro
dejó de mirar el plan, la voluntad trazada de Dios para mirar, bueno, a ver, yo te estoy viendo que tú tienes poder, venga, va a cambiar la situación. No, él dejó de mirar a Jesús para mirar pues su propio ego o su propio poder, como hacía Herodes. El segundo ejemplo es David. Esto está en 1 Samuel 12. Todos sabemos la historia de David. David peca, está muchísimo tiempo sin pedir perdón a Dios. Y Dios pues tiene que mandar un profeta porque este hombre no se arrepiente. Manda un profeta, Natán llega delante de David y le pone una historia muy bonita. Había un hombre muy rico que tenía un montón de ovejas y ve a un pobre hombre que solo tenía una y se la roba. Y David, furioso, dice, mátalo, vamos a matarlo porque es injusto. Y Natán le tiene que decir, si es que eres tú. David, Dios manda a un profeta a David para que le hable y el otro quiere ir a matar a esa historia que ni siquiera era real. David tenía los ojos puestos en él, en el poder, en el ejército para ir a matar, pero no miró que era Dios quien le estaba hablando. Y el tercer ejemplo está en Mateo 14 y también es Pedro, esta es más conocida. Jesús le dice, bueno, ir tirando con la barca que ya voy. Y allá a lo lejos ven un fantasma. ¡Un fantasma! ¡Ay, qué viene un fantasma! Primer punto, que no están mirando a Jesús, están mirando al hombre que era un fantasma, teniendo al Rey de Reyes a su lado, que era un fantasma. Después, Jesús ve que es Jesús, se acerca y dice, Pedro, yo voy. Venga, va, pues ven. Y Jesús se pone a caminar sobre el agua. Yo me lo imagino. Pedro. Se pone a caminar por el agua. Y cuando llega, el hombre camina y se empieza a hundir. ¿Por qué? Deja de mirar a Jesús y mira su situación, mira el problema, mira la tormenta, o si ya no había tormenta, mira al mar y se hunde. Deja de mirar a Jesús y mira al hombre. ¿Cuántas veces hacemos, y yo me incluyo, hacemos las cosas y no incluimos a Dios? Y cuando las cosas han salido bien, gloria a Dios, pero si las cosas salen mal, ay Señor, ayúdame, sácame de este problema, sácame de aquí. ¿Has metido a Dios antes de empezar todo esto? No. ¿Has mirado tu situación? ¿Has mirado el reconocimiento? ¿Hemos mirado la religión? ¿Qué hemos mirado? Si hemos mirado a Jesús, pues perfecto. En Colosenses 3:2 nos dice esto, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como ha dicho Manel al empezar. Las cosas, la mira arriba y no abajo. ¿Qué son las cosas de la tierra? Lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Lo que veo, lo que no veo. Lo que me hacen, lo que no me hacen. Lo que me dicen o lo que no me dicen. Estas son las cosas de la tierra. ¿Pero qué son las cosas del cielo? ¿Qué son esas cosas del cielo? La unción, la presencia, el poder, la palabra de Dios, todo eso son las cosas del cielo. Todo eso son las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos. Claro que vivimos en las de la tierra porque es que vivimos aquí. Los discípulos también vivían ahí. Y vivían al lado de Dios, pero vivían ahí. Y ellos miraban al pan, miraban a la barca, miraban todas esas cosas, pero no ponían los ojos en Dios. Cuando nuestros ojos miran al hombre, impedimos que la presencia de Dios descienda, impedimos que se obren milagros, incluso en la iglesia, no solo en nuestra casa. Impedimos que la palabra de Dios llegue, porque ponemos una barrera, impedimos que el fluir de Dios se manifieste. Y seguimos preguntando, ¿y por qué no hay milagros? Hay que mirarse dentro. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En el Señor o están en nosotros mismos, en nuestra situación, en mi padre, en mi tía, en mi abuela? ¿Dónde están mis ojos? Vamos a buscar en la Biblia, Marcos 6. Lo leo, ¿vale? Hasta el 5. Y llegado el día de reposo, comienza Jesús a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizan de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra
y entre sus parientes y en sus casas. Y escuchar esto. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos porque puso sobre ellos las manos. Jesús, que había sanado a enfermos, a ciegos, a mudos, a sordos, a paralíticos. Jesús, que cuando él pasaba los demonios huían, saltaban, corrían y gritaban. Jesús, que había levantado a la hija de Jairo entre los muertos, a Lázaro. El mismo Jesús llegó con todo el poder que el cielo le había dado, que era su Padre. Llega allí y no puede hacer ningún milagro. No puede hacer milagros. La gente se puso a preguntar, oye, ¿y esa que habla no es la Sonia, esa que tiene un tatuaje en el brazo? ¿O esa que ha predicado hoy con bambas? ¿No es esa? La gente habla, la gente juzga antes de mirar a Dios. Y Dios no puede moverse. Dios no va a poder hacer milagros si nuestra mira no está en Él. En el primer milagro de los panes había más fe. Por eso sobraron más peces. En el segundo milagro había fe, pero menos. Y por eso hubo menos milagro. Y si en este milagro no hubo milagro, es porque no había fe. La gente impidió que el Espíritu de Dios pudiera obrar en ese lugar. Y esto era pensamiento mío. Y lo he buscado y es verdad. Europa, de todo el mundo, de Asia, en todos los continentes, Europa es y yo soy de aquí, es el continente donde menos poder dejamos que el Espíritu fluya. ¿Por qué? Yo el otro día veía un reportaje de África. No hablo de América, hablo de África. Porque África es el continente más pobre que hay. Pues es donde más milagros hay. Pero porque depositan toda su confianza en Dios. Si allí estás enfermo terminal, como la medicina no hay, como no tienen dinero, o confían en Dios o se mueren. Y toda su confianza está en Dios. Pues, Señor, si tú quieres sanarme, y hay muchos milagros. Pero aquí, como tenemos 300 tratamientos antes de ir a Dios, pues primero el ibuprofeno. Si no el ibuprofeno, pues añado un poquito de amoxicilina, no vaya a ser que tenga un poquito de... Y aquí no vamos a Dios. Aquí cogemos otros recursos y no dejamos que Dios obre. La pregunta del tema era, ¿por qué no hay milagros? O algo así decía la pregunta, espérate. ¿Dónde están las maravillas de Dios? Y la respuesta es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, ni de forma, ni de tiempo, ni de pensamiento. No cambia. Y su poder tampoco disminuye. Es decir, que el problema de que por qué no hay milagros no es Dios. Somos nosotros. Los que formamos la iglesia, los que formamos nuestra familia, somos nosotros. Cuando se detiene el fluir de Dios, no es porque Dios no quiera. Puede ser porque no quiero, porque no lo creo, porque no me apetece, porque no estoy de acuerdo. Pueden ser tantas cosas, pero da igual. El motivo por el cual es porque yo no quiero, no porque Dios no quiera. Y aquí no lo he oído, pero he oído a veces cuando uno mira cosas por internet o siempre se ha escuchado, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Dónde está? Pero ¿por qué no nos preguntamos dónde está los Elías de Dios? ¿O dónde están los Abraham, los Isaacs y los Jacobs de Dios? ¿Por qué echamos la culpa a Dios si Dios no tiene nada que ver? Si Dios no se manifiesta es porque nosotros no le damos paso a que se manifieste. Y por terminar, la religión, la política, la hipocresía, la apariencia, todas esas cosas roba el poder de Dios en la iglesia. Si yo tengo un poquito menos de fe, Mircha tiene un poquito menos de fe, Dani otro poquito menos, pues aquí no fluye nada.
Si 40 tienen super fe y yo no, pues bueno, a lo mejor me contrarrestan un poco. Pero es que esto lo apoya la palabra. Si yo no tengo los ojos en Dios, vete a saber dónde los tengo. Pero el fluir de Dios no va a poder estar. El poder no está en el hombre, el poder está en Dios. Por eso los ojos no han de estar en el hombre, aunque hemos de dar testimonio. Pero los ojos no es en el hombre, los ojos es en Dios. Y es una pena porque cuando nosotros no miramos a Dios, Dios se queda con las ganas de bendecirnos. Porque Él quiere bendecirte, Él quiere darte, Él quiere que no padezcas necesidad. Somos hijos del que todo lo tiene. ¿Cómo no va a querer lo mejor para nosotros? Claro que a veces el Señor permite muchas situaciones para que aprendamos, pero esa situación no va a durar eternamente. Dios quiere darnos más y Él quiere, pero hoy tampoco le puedo bendecir. Otra vez, pues nada, pues hija, quédate ahí pasando hambre. No puede porque no lo miramos a Él. Miramos la situación, miramos el dinero, miramos lo que me han dicho, miramos lo que dicen, pero no miramos a Dios. Y Dios quiere que hoy aprendamos a mirarle. Y si nosotros ahora, le miramos a Él, hoy, aquí, puede hacer un milagro. Así que esa era la palabra que el Señor ha puesto en mí. Me ha costado, porque esta semana no salía. Pero cuando el Señor habla, pues creo que es una palabra para todos, no es solo para mí. Y deseo pues que, igual que yo he sido bendecida con la palabra, que podáis ser vosotros también. Amén.